Él es un profesor. Tras aceptar la obra de Dios de los últimos días, predica el Evangelio y da testimonio de Dios con fervor. Pero cuando lo persiguen, se acobarda y se preocupa. Si mis jefes se enteran que predico, me enviarán a la parte más peligrosa del frente a defender la frontera. Y ahí podría morir en cualquier momento. Sintiéndose cobarde, se enfoca en orar y leer la palabra de Dios, comprende la verdad y adquiere fe. Sin el permiso de Dios, aunque esté en el lugar más peligroso, no moriré. Los humanos no controlan cuándo viven o mueren, y menos su resultado final. Está en las manos de Dios. Amenazado por su jefe, se sume de nuevo en el pánico. ¿Continúa predicando el Evangelio o se protege a sí mismo? ¿Cuál será su decisión? Nací en una familia normal en el norte de Birmania. En 2018, acepté la obra de Dios Todopoderoso y asistía a reuniones mientras estaba estudiando. Me gradué en 2021 y me asignaron a dar clase en una región montañosa. Aunque era profesor, también era soldado. Tenía que obedecer a mis superiores en todo lo que hiciera. De lo contrario, me asignarían a los bosques de la parte más alejada y peligrosa del frente. Recordaba las palabras de mis superiores y me esmeraba dando clases todo el día. Por mi buena conducta, el director de la escuela me pidió que supervisara el consejo estudiantil. Aunque tenía trabajo todos los días, me sentía vacío por dentro. Además, el internet en la región era bastante malo y no había forma de reunirme con los hermanos. Llegué justo al inicio de la pandemia y, con las carreteras cerradas, perdí el contacto con los otros por completo. Debió ser muy duro. Lo fue. ¿Qué te hizo querer difundir el Evangelio? Aunque no estaba en contacto con los demás, seguía orando y leyendo la palabra de Dios. Una vez leí una de sus palabras que me sirvieron de motivación. Dios Todopoderoso dice: ¿eres consciente de la carga que llevas a cuestas, de tu comisión y tu responsabilidad? ¿Dónde está tu sentido de misión histórica? ¿Cómo servirás adecuadamente como Señor en la próxima era? ¿Tienes un fuerte sentido del señorío? ¿Cómo describirías al Señor de todas las cosas? ¿Es realmente el Señor de todas las criaturas vivientes y todas las cosas físicas del mundo? ¿Qué planes tienes para el progreso de la siguiente fase de la obra? ¿Cuántas personas están esperando a que seas su pastor? ¿Es pesada tu tarea? ¿Has pensado alguna vez cuán afligido e inquieto está el corazón de Dios? ¿Cómo puede soportar Él ver a la humanidad inocente que creó con sus propias manos sufriendo tal tormento? Después de todo, los seres humanos son las víctimas que han sido envenenadas. Y, aunque el hombre ha sobrevivido hasta hoy, ¿quién habría sabido que el maligno envenenó a la humanidad hace mucho tiempo? ¿Has olvidado que eres una de las víctimas? ¿No estás dispuesto a esforzarte por salvar a estos sobrevivientes por tu amor a Dios? ¿No estás dispuesto a dedicar toda tu energía para retribuir a Dios que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? A fin de cuentas, ¿cómo interpretarías el ser usado por Dios para vivir tu vida extraordinaria? ¿Tienes realmente la determinación y la confianza para vivir la vida llena de sentido de una persona piadosa y que sirve a Dios? Amén.
De estas palabras comprendí la apremiante voluntad de Dios. Él espera que haya más creyentes sinceros que reciban su salvación. Es su deseo imperioso. Como creyente, yo tengo la obligación de predicar el Evangelio de Dios. Es mi deber de ser creado. Así es. Llevaba casi 3 años en la fe. Había comido y bebido de la palabra de Dios. Aunque no podía reunirme por el trabajo y la mala conexión a Internet, podía predicar el Evangelio. Podía llevar gente ante Dios para que aceptara su salvación en los últimos días. Los desastres van en pleno aumento, pero muchos aún no han oído la voz de Dios ni recibido su salvación, lo que le llena de dolor. No podía ser indiferente. Tenía que predicar, llevar ante Dios a quienes tuvieran buena humanidad y creyeran en Él, y cumplir mi deber para satisfacerlo. Pero mi estatura era escasa y no sabía cómo predicar. Estaba dispuesto, pero era incapaz. Entonces oré a Dios. Dios mío, mi estatura es pequeña y no sé cómo predicar. Por favor, guíame para traer ante ti a quienes tienen auténtica fe. Sé que predicar no es fácil, pero con tu guía, seguro que puedo traerlos ante ti. Planeé predicar el Evangelio a mis compañeros y a mis alumnos. Pero en ese entonces me sentía muy confundido. ¿Confundido por qué? Porque me habían dicho que era profesor y soldado. Solo podía hacer cosas relacionadas con la docencia. O de lo contrario, me enviarían de inmediato al frente, donde suele haber conflictos y atentados terroristas, y podría morir fácilmente. Además, escuché que el último director de la escuela era cristiano, y que sus superiores lo habían trasladado a otra escuela por predicarles a sus alumnos, que lo habían relegado al grado de profesor normal, y que si volvía a saltarse las normas lo enviarían al frente. Algo terrible. Así es. Al analizarlo, sentí algo de miedo. Pensé, el director pudo dar clases tras ser retirado, pero yo solo soy un profesor normal. Si se enteran de que predico, me enviarán directo al frente, sin oportunidad de ser profesor. No importa perder mi empleo. El problema es lo fácil que podría morir en un sitio tan peligroso. Esto me hizo temer predicar en la escuela. Pero recordé que la obra de Dios está llegando a su fin, que los desastres aumentan, y que si no predicaba a mis compañeros, amigos y alumnos, y no los llevaba ante Dios, algún día caerían en el desastre y perderían la ocasión de salvarse. La apremiante voluntad de Dios es que se propague el Evangelio del reino. Pero yo solo me preocupaba por mi destino y temía predicar el Evangelio. Decepcionaba a Dios. Me sentía muy confundido. ¿Y cómo resolviste este problema? Después leí unas palabras de Dios que me dieron fe. Dios Todopoderoso dice: no debes tener miedo de esto o aquello. No importa a cuántas dificultades y peligros puedas enfrentarte. Eres capaz de permanecer firme delante de mí sin que ningún obstáculo te estorbe, para que mi voluntad se pueda llevar a cabo sin impedimento. Este es tu deber. Debes soportarlo todo. Por mí, debes estar preparado para renunciar a todo lo que posees y hacer todo lo que puedas para seguirme. Y debes estar preparado para gastarte por completo. Este es el momento en que te probaré. ¿Me ofrecerás tu lealtad?
¿puedes seguirme hasta el final del camino con lealtad? No tengas miedo. Con mi apoyo, ¿quién podría bloquear el camino? Recuerda esto, no lo olvides. Todo lo que ocurre es por mi buena intención, y todo está bajo mi observación. ¿Puedes seguir mi palabra en todo lo que dices y haces? Cuando las pruebas de fuego vengan sobre ti, ¿te arrodillarás y clamarás? ¿O te acobardarás, incapaz de seguir adelante? Como criatura de Dios, ¿qué debes hacer? Debes cumplir con tu deber, hacer lo que debas con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. El resto, las cosas relacionadas con las expectativas y el destino, así como con el futuro de la humanidad, no son algo que puedas decidir. Están en manos de Dios. Todo lo dicta y dispone el Creador, y no guarda relación con ninguna criatura de Dios. Has de reconocer un hecho, sea cual sea la promesa, buena o corriente, agradable o poco interesante. Todo lo dicta, dispone y determina el Creador. El único deber y la única obligación de una criatura de Dios es seguir y buscar el rumbo y la senda correctos, señalados por el Creador. En cuanto a lo que finalmente obtengas y qué parte de las promesas de Dios recibas, todo depende de tu búsqueda, de la senda que tomes y de lo que dicte el Creador. Amén. Estas palabras me decían que no temiera, que todo estaba en manos de Dios. Si seguía de profesor o me enviaban al frente, no dependía de una persona, solo de Dios. No lo decidiría el director. Así es. Debía tener fe. Con el respaldo de Dios, no tenía nada que temer, por difícil que fuera predicar. Siempre temí que cuando se enteraran de que predicaba, me mandarían al frente y correría peligro, así que no predicaba. No tenía ninguna fe en Dios. Me conmovieron estas palabras. Debes cumplir con tu deber, con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Las cosas relacionadas con el destino y con el futuro de la humanidad no lo puedes decidir. Están en manos de Dios. Todo lo dicta y lo dispone el Creador, y no guarda relación con ninguna criatura de Dios. Me sentí más motivado. Como ser creado, debía cumplir con mi deber y hacerlo de todo corazón. Si llegaba a perder mi empleo, me enviaran al frente o arriesgaran mi vida, todas son disposiciones del Señor de la creación. Siempre me preocupó que me enviaran al frente si me descubrían, porque no entendía la soberana omnipotencia de Dios, como si los jefes pudieran decidir mi destino. Era muy necio. No te sientes reprimido una vez que entiendes la soberanía de Dios. Cierto. Los desastres y la pandemia están empeorando y no hay tiempo que perder. Recibí la obra de Dios de los últimos días, pero no predicaba en mi entorno. Estaba en deuda con la gente y en rebeldía contra Dios, y no podía encontrar paz. Al darme cuenta, adquirí fe. Me dispuse a cumplir con mi deber y dar testimonio de Dios. Amén. Después me pregunté, ¿por qué temo tanto que me manden al frente que no puedo cumplir con mi deber? ¿Qué me limita exactamente? Y leí estas palabras de Dios. Lo más triste acerca de cómo cree la humanidad en Dios es que el hombre lleva a cabo su propia gestión en medio de la obra de Dios y sin embargo no presta atención a la gestión de Dios.
El fracaso más grande del hombre radica en cómo, al mismo tiempo que busca someterse a Dios y a adorarlo, está construyendo su propio destino ideal y tramando cómo recibir la mayor bendición y el mejor destino. Incluso si alguien entiende lo lamentable, aborrecible y patético que es, ¿cuántos podrían abandonar fácilmente sus ideales y esperanzas? ¿Y quién es capaz de detener sus propios pasos y dejar de pensar únicamente en sí mismo? Dios necesita a quienes van a cooperar de cerca con Él para completar su gestión. Necesita a quienes se someterán a Él a través de dedicar toda su mente y todo su cuerpo a la obra de su gestión. Él no necesita a las personas que estiran las manos para suplicarle cada día, y mucho menos a quienes dan un poco y después esperan ser recompensados. Dios desprecia a los que hacen una contribución insignificante y después se duermen en sus laureles. Aborrece a esas personas de sangre fría que se molestan con la obra de su gestión y solo quieren hablar sobre ir al cielo y obtener bendiciones. Aborrece aún más a los que se aprovechan de la oportunidad presentada por la obra que Él hace al salvar a la humanidad. Eso es debido a que estas personas nunca se han preocupado por lo que Dios desea conseguir y adquirir por medio de la obra de su gestión. Solo les interesa cómo pueden usar la oportunidad provista por la obra de Dios para obtener bendiciones. No les importa el corazón de Dios, pues lo único que les preocupa es su propio futuro y destino. Los que se molestan con la obra de gestión de Dios y no tienen el más mínimo interés en cómo Dios salva a la humanidad ni en su voluntad, solo están haciendo lo que les place de una forma que está desconectada de la obra de gestión de Dios. Dios no recuerda su comportamiento ni lo aprueba, y ni mucho menos lo ve con buenos ojos. Amén. De estas palabras entendí que me daba miedo predicar, porque me preocupaba mi destino. Temía que mis jefes me enviaran al frente cuando me descubrieran. Y no solo no podría leer la palabra de Dios, sino que tendría que patrullar armado los bosques. Era una región plagada de terrorismo. Podía morir si cometía un error, y perdería la ocasión de salvarme. Solo creía en Dios para recibir bendiciones, no para buscar la verdad, ni para cumplir con el deber. Mi fe y mi deber solo servían a mis intereses. Solo quería hacer las cosas que me otorgaran bendiciones. Era una relación por el beneficio y el negocio, sin amor ni preocupación por Dios. Era despreciable. Creía en Dios, pero no soportaba nada de sufrimiento ni dificultad. Suponía que bastaba con leer la palabra de Dios y con alabarlo con cánticos. Pero esta fe jamás me habría llevado a experimentar ni comprender la palabra de Dios, ni a reconocer mi carácter corrupto, ni a la salvación. En nuestra fe, Dios nos exige que escuchemos su voluntad y demos testimonio de Él. Afrontemos lo que afrontemos, siempre debemos buscar la verdad, someternos a Dios y así alcanzar la salvación. Estaba alejado de las exigencias de Dios y mi afán por bendiciones no se ajustaba a su voluntad. Como creyente debía aspirar a obedecer a Dios y dedicarme a dar testimonio de su obra. Esto es lo único que tiene sentido. Así es. Así que oré a Dios para decirle que no continuaría pensando en mi futuro. Tenía que predicar y dar testimonio de la obra de Dios. ¿Y luego empezaste a predicar en la escuela? Así es. Empecé
predicando a mis compañeros, pero vi que eran muy reacios a creer en Dios. Así que fui a predicarles a mis alumnos. Les leía la palabra de Dios después de clase. Como Dios es la fuente de vida del hombre, Dios preside el destino de la humanidad, y les hablaba de las 3 etapas de la obra de Dios. Ansiaban escucharme. Con la guía de Dios, en un mes había convertido a más de 50 personas. Oh, Como resultado, mi fe se fortaleció. Al ver que estos alumnos tenían buen entendimiento y querían reunirse, yo daba testimonio de Dios con más convicción. Ya no estaba tan nervioso ni asustado, porque Dios estaba conmigo y porque lo entendía cuando dijo: debes creer que todo está en manos de Dios, la gente solo coopera. Si eres sincero, Dios lo verá y te abrirá caminos. Las dificultades ya no serán difíciles. Es la fe que debes tener. No te preocupes por nada mientras cumples tu deber, siempre y cuando pongas toda tu fuerza y corazón. Dios no te obligará a hacer nada de lo que no seas capaz. Dios nos dice que siempre que cooperemos con Él, Él nos abrirá una senda. No debía preocuparme. Solo debía aplicarme, darlo todo y ampararme en Dios en el trabajo. Todo lo que Él pide está a mi alcance y no sobrepasa mi estatura. cierto. Tengo entendido que hubo gente que se enteró de que predicabas en la escuela y que algunos nuevos fieles se vieron perturbados, ¿correcto? Así es. Como cada vez más alumnos aceptaban la obra de Dios, las fuerzas satánicas intervinieron. Los alumnos eran de una minoría étnica que creía en el budismo. Eran budistas. Algunos me contaron que sus padres les habían prohibido creer. Uno me dijo que sus padres le habían advertido que si descubrían que creía en Dios, la echarían y la repudiarían como hija. Y había otros que no sabían qué hacer. Por entonces, me preocupaba que se desalentaran y debilitaran por la persecución familiar, o que no pudieran seguir y dejaran la fe. Estaba muy ansioso y no sabía qué hacer. La obra de Dios concluiría pronto. Si abandonaban la fe, perderían la salvación de Dios. ¿Cómo lo justificaría ante Dios? ¿Cómo saliste adelante en esta situación? Pasaba días enteros orando y pidiéndole a Dios que me guiara. Leí esto en su palabra. Cuando Dios obra, se preocupa por la persona y la escudriña. Y cuando la favorece y aprueba, Satanás sigue de cerca, intentando embaucar a la persona y hacerle daño. Si Dios desea ganar a esta persona, Satanás hará todo lo que pueda para estorbarle, usando diversas tácticas malvadas para atentar, para alterar y socavar la obra de Dios. Todo ello con el fin de lograr su objetivo oculto. ¿Cuál es este objetivo? No quiere que Dios gane a nadie. Él quiere robar la posesión de aquellos a los que Dios desea ganar. Quiere controlarlos, hacerse cargo de ellos para que le adoren y entonces se le unan para cometer actos malvados y oponerse a Dios. ¿Acaso no es esta su siniestra motivación? Al hacer la guerra contra Dios y al ir detrás de Él, el objetivo de Satanás es demoler toda la obra que Dios quiere hacer, ocupar y controlar a aquellos a los que Dios quiere ganar, extinguirlos por completo. Si esto no ocurre, pasan a ser posesión de Satanás para ser usados por él. Esta es su meta. Amén. De estas palabras de Dios entendí que, mientras Él salva al hombre, Satanás lo sigue de cerca, corrompiendo y lastimando al hombre, destruyendo la obra de Dios.
Esto está decidido por la esencia de Satanás. Predicamos y damos testimonio de Dios para salvar a la gente, pero Satanás no puede soportarlo. Satanás no deja de entorpecernos, con la intención de destruir la obra de Dios, alejándonos de Él, traicionándolo, perdiendo su salvación, y vamos al infierno. Tenía que descubrir los trucos de Satanás y eludir sus trampas. Consciente de esto, leí la palabra de Dios con los hermanos, para que entendieran la verdad y vieran los trucos de Satanás. Les enseñé lo siguiente. ¿Saben por qué tropezamos con tantos obstáculos una vez que creemos en Dios? Porque siempre hemos vivido bajo el dominio de Satanás, pero ahora creemos en Dios y aceptamos su salvación, ya no veneramos a Satanás. Satanás no quiere que Dios nos salve, por lo que nos acosa, para evitar que creamos en el Dios verdadero, llevándonos de vuelta a su campo de acción e impidiendo que seamos salvados. Por eso, no podemos caer en sus trampas. Luego, les enseñé las verdades sobre la diferencia entre el Dios verdadero y los falsos dioses. Y solo hay un Dios verdadero. Tras mi enseñanza, un hermano señaló: ahora entiendo que, una vez que creemos en Dios y aceptamos su obra, nos vemos obstaculizados por no adorar a Satanás, y éste hace todo lo posible por impedirnos creer en Dios. Debemos discernir y no caer en las trampas de Satanás. Una hermana dijo: ahora veo la diferencia entre Dios y los ídolos. El Dios verdadero es el único capaz de crear los cielos y la tierra. No solo lo creó todo, sino que lo domina. También nos provee del pan nuestro de cada día. Un falso Dios no puede crear nada, mucho menos los cielos y la tierra, así que no debemos creerles. Escuchar a los hermanos decir esto me emocionó mucho. En la batalla contra Satanás, habían comprendido la verdad a partir de la palabra de Dios y descubierto los trucos de Satanás. Ninguno de ellos había caído. Más bien estaban más decididos a seguir a Dios. Esto lo había logrado la palabra de Dios. También mi fe resultó fortalecida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tengo entendido que el director tuvo varias charlas contigo y comenzó a perseguirte prohibiéndote que predicaras en la escuela. Así es. Una vez, el director me increpó. Me dijo: Jonah, es la tercera vez que te hago venir. No me obligues a repetir lo que sabes. Te has hecho muy famoso. Todos saben que predicas en la escuela. Somos profesores que imparten conocimientos a los alumnos. ¿Por qué impartes la fe en Dios? Esta aldea es budista. Tenemos que respetar sus costumbres y enseñarles su fe. Que tú prediques esto repercute en nuestra escuela. ¿Intentas hundir nuestra reputación? ¿Quieres que te desprecien los alumnos y sus familias? Lo que haces no es profesional, ni mucho menos ético. No eres digno de ser profesor. Si no espabilas, pronto serás transferido. ¿Qué te pareció que el director te dijera eso? Me lo tomé muy mal. Y supe que esas palabras habían salido del diablo Satanás. Él quería que la gente siguiera al diablo y no le dejaba presentarse ante Dios. La fe en Dios es lo más justo que hay, pero a sus ojos era malvada. Estos diablos falsifican los hechos y no distinguen el bien del mal. Ya en el dormitorio me sentía molesto. No sabía qué pasaría después. Y me puse a pensar de nuevo en mi futuro. ¿Qué pasaría si en efecto me transferían? ¿Me enviarían al frente? ¿Cómo debería afrontar la terrible situación del frente? ¿Cómo podría creer en Dios? ¿Podría salvarme? Pensar en esto me dio ganas de llorar.
No tuve sueño en toda la noche. La pasé sentado a la mesa, orando a Dios una y otra vez. Dios mío, ¿por qué no puedo evitar el miedo en esta situación? Pensé en los medios de Satanás para corromper a la gente según la palabra de Dios. Dios dice, el primero es el control y la coacción. Satanás lo hará todo por controlar tu corazón. ¿Qué es la coacción? Significa usar tácticas para forzarte a obedecer, a hacerte pensar en las consecuencias, te atemorizas y no lo desafías. Así que te sometes a él. Por la palabra de Dios, comprendí mejor el horrendo rostro de Satanás. Satanás sabía que yo temía ir al frente, con la constante amenaza de muerte. Ese temor era mi defecto y mi mayor debilidad. Satanás me acosaba por medio del director y de la posibilidad de transferirme, lo que me hizo ceder, abandonando el deber y no dando testimonio de Dios. Puede que pareciera que el director lo hacía por mi bien, pero en verdad me coaccionaba para que dejara de predicar, con el fin de salvar su reputación. No me dejaba predicar el Evangelio, sino que quería que predicara el camino de Satanás. Vi el auténtico rostro malvado del director. Había adquirido discernimiento y sabía que eran unos trucos de Satanás. Supe por qué me había sentido limitado cuando predicaba, por miedo a la muerte. Temía que, cuando me transfirieran al frente para defender la frontera, pudieran matarme en cualquier momento. Y no tendría modo de creer en Dios ni de salvarme, por lo que me desanimé. ¿Y cómo cambiaste este estado? Después llevé mi estado ante Dios en oración para pedirle que me guiara para superar este miedo. Luego leí unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, ¿cómo murieron esos discípulos del Señor Jesús? Entre los discípulos hubo quienes fueron lapidados, arrastrados por un caballo, crucificados cabeza abajo, desmembrados por 5 caballos. Les acaecieron todo tipo de muertes. ¿Por qué murieron? ¿Los ejecutaron legalmente por sus delitos? No. Los condenaron, golpearon, acusaron y ajusticiaron porque difundían el Evangelio del Señor y los rechazó la gente mundana. Así los martirizaron. No importa cuál fuera el modo de su muerte y partida, ni cómo sucediera. Así no fue como Dios determinó los resultados finales de esas vidas, de esos seres creados. Esto es algo que has de tener claro. Por el contrario, aprovecharon precisamente esos medios para condenar este mundo y dar testimonio de las acciones de Dios. Estos seres creados aprovecharon su vida lo más preciado. Aprovecharon el último momento de ella para dar testimonio de las obras de Dios, de su gran poder, y declarar ante Satanás y el mundo que las obras de Dios son correctas, que el Señor Jesús es Dios, que Él es el Señor y Dios encarnado. Hasta el último momento de su vida, siguieron sin negar el nombre del Señor Jesús. ¿No fue esta una forma de juzgar a este mundo? Aprovecharon su vida para proclamar al mundo, para confirmar a los seres humanos que el Señor Jesús es el Señor, Cristo, Dios encarnado, que la obra de redención que fraguó para toda la humanidad le permite a ésta continuar viviendo, una realidad que es eternamente inmutable. Los martirizados por predicar el Evangelio del Señor Jesús, ¿hasta qué punto cumplieron con su deber? ¿Hasta el máximo logro?
¿cómo se manifestó el máximo logro? Ofrecieron sus vidas. Eso es, pagaron el precio con su vida. La familia, la riqueza y las cosas materiales de esta vida son cosas externas. Lo único interno a uno mismo es la vida. Para cada persona viva, la vida es la cosa más digna de aprecio, la más preciada, y resulta que esas personas fueron capaces de ofrecer su posesión más preciada, la vida, como confirmación y testimonio del amor de Dios por la humanidad. Hasta el día de su muerte, siguieron sin negar el nombre de Dios o su obra y aprovecharon el último momento de su vida para dar testimonio de la existencia de esta realidad. ¿No es esta la forma más elevada de testimonio? Esta es la mejor manera de cumplir con el deber, lo que significa cumplir con la responsabilidad. Cuando Satanás los amenazó y aterrorizó, y al final incluso cuando les hizo pagar con su vida, no anularon su responsabilidad. Esto es cumplir con el deber hasta el fin. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que utilicéis el mismo método para dar testimonio de Dios y difundir el Evangelio. No es necesario que lo hagas, pero debes entender que es tu responsabilidad, que si Dios necesita que lo hagas, debes aceptarlo como una obligación moral. La gente de hoy alberga miedo y preocupación, pero ¿de qué sirven esos sentimientos? Si Dios no necesita que hagas esto, ¿de qué te sirve preocuparte por ello? Si Dios necesita que lo hagas, no debes eludir ni rechazar esta responsabilidad. Debes cooperar de manera proactiva y aceptarla sin preocuparte. Muera como muera una persona, no debe morir ante Satanás ni en sus manos. Si uno va a morir, debe morir en las manos de Dios. Las personas vinieron de Dios y a Él regresan. Estos son el sentido y la actitud que ha de tener un ser creado. Esta es la verdad definitiva que hay que entender al difundir el Evangelio y cumplir con el deber. Hay que pagar con la propia vida por difundir y dar testimonio del Evangelio de Dios encarnado, que lleva a cabo su obra y salva a la humanidad. Si tienes esta aspiración, si puedes dar testimonio de este modo, es maravilloso. Si todavía no tienes esta clase de aspiración, debes, como mínimo, cumplir adecuadamente con la responsabilidad y el deber que tienes por delante y dejarle lo demás a Dios. Tal vez entonces, a medida que pasen los meses y años, aumenten tu experiencia y madurez y ahondes en la comprensión de la verdad. Te darás cuenta de que tienes la obligación y la responsabilidad de ofrecer tu vida, incluso hasta el final, a la obra del Evangelio de Dios. Amén. En estas palabras descubrí que, en la era de la gracia, los discípulos del Señor Jesús fueron condenados por predicar el Evangelio de Dios. Pero, sin importar los procedimientos o métodos por los que murieron, estos no representan su resultado final. La vida y la muerte del cuerpo de una persona no determina su resultado. Cierto. Aunque parezca algo malo la persecución letal a los discípulos del Señor Jesús, en realidad fueron martirizados para cumplir con la comisión de Dios, cosa que Él conmemora. Ante las malvadas fuerzas de Satanás, dieron testimonio de Dios sin tener en cuenta su seguridad. Esto reforzó su testimonio, con lo que vencieron a Satanás. La vida es lo más valioso que tiene una persona,
Pero ellos ofrendaron su valiosa vida para dar testimonio de Dios y dar a conocer su obra. Es el máximo testimonio. Así es. Al meditar las palabras de Dios, me sentí avergonzado. Cuando el director me advirtió que me transferirían si volvía a predicar, sentí mucho miedo. Me asustaba que me enviaran al frente y que, una vez muerto, no podría salvarme. Sobrevaloraba mi vida y no tenía testimonio. Al lado de los apóstoles, yo no era nada. Pensé en el origen de mi vida y en cómo Dios me la dio. Dios decide cuándo morimos y nadie vive ni un poco más. Si Dios quiere proteger a alguien, aunque esté en el lugar más peligroso, no morirá. Los humanos no controlan cuándo mueren, y mucho menos su resultado final. Está en las manos de Dios. Así es. El Señor Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la hallará. Al predicar y dar testimonio de Dios, afrontamos mucha adversidad. Al igual que los discípulos del Señor Jesús, puede que algunos incluso los persigan hasta la muerte por dar testimonio de Dios. Pero su alma está en las manos de Dios. Que su cuerpo esté muerto no significa que no tengan un resultado final. Todo está en manos de Dios y dispuesto por Él. Así es. Si no cumplía con mi deber porque temía morir, aunque no me mandaran al frente ni corriera peligro, a ojos de Dios sería un zombi, un muerto, que al final sería descartado. Debía arriesgar hasta la vida por seguir a Dios y predicar el Evangelio. Si en efecto me enviaban al frente, debía someterme a lo dispuesto por Dios. Además, podría predicar a los soldados del frente para llevar a más gente ante Dios. Aunque algún día me persiguieran hasta la muerte por dar testimonio de Dios, esto sería algo permitido por Él. Al pensarlo, decidí delante de Dios continuar dando testimonio de Él y no dejarme limitar por nadie. Así es. La vida y la muerte de la gente no guardan relación con su resultado. Cuando lo entiendes y estás dispuesto a dar la vida, no te dejas limitar. Cierto. Después, oraba a Dios y continuaba predicando y enseñando su palabra a los demás. También repasábamos sus lecciones. Establecía reuniones para ellos en las vacaciones y estaban más activos que antes. Gracias a Dios. Tras los exámenes, noté que estos hermanos iban a tener muy buenas notas, con una media en cada materia de entre 76 y 98. Ninguno reprobó. Quedé asombrado. El director vio las buenas notas de mi clase y me dijo, dado que tu clase fue la mejor de la escuela, decidimos dejarte como su profesor el próximo semestre. Te deseamos mucho éxito. Esto me puso muy contento. Era más de lo que esperaba. Esto me recordó a una frase de la Biblia. El corazón del rey está en las manos de Jehová como los ríos de agua. Él lo dirige a donde Él quiera. Todo está en manos de Dios. Él controla nuestro destino. Mientras crea en Dios y coopere con Él, me abrirá una senda. Todavía predico el Evangelio en el campus, dirigiendo reuniones, y muchos han aceptado la obra de Dios. Gracias a Dios. Al recordar aquellos días de predicación, aprendí mucho. Gracias a la guía de Dios. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios.